Hola, bienvenidos a otro episodio de Delirio. Hoy por primera vez en video. Puede ser un poco intimidante a veces sentir que lo están viendo a uno. Uno se acostumbra a través de la carrera a eso, a afrontar un poquito los nervios. Y bueno, ojalá las caras también vendan. Nuestras caras Sí, vendan un poquito. esperamos. Esa es la esperanza. Hoy tenemos el privilegio de estar con una profe adorada, esas profesoras que uno en la U ve un semestre y espera la oportunidad de volver a verla en algún momento. Y bueno, me la volví a encontrar este semestre y le propuse la idea, le mostré primero en el podcast, afortunadamente le gustó Sí. y bueno, pues aquí estamos. Yo le propuse grabar pues un episodio juntos. Ya vamos a hablar sobre qué es. Primero quiero presentarla. Ella se llama Sandra Reyes Ramírez. Ha sido una profesora desde hace 19 años, se ha dedicado desde muy joven, se ha dedicado a la docencia, es comunicador social periodista de la Universidad del Quindío, especialista en informática educativa de la Universidad de Santander, es magíster en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira y es doctora en ciencias de la educación de la UNAP en Chile. Uno no entiende en qué momento, en qué lapso de tiempo ha hecho todo esto, pero sí, es real. Sí, 24 años para llegar allá. Sí, mucho, mucho. Y aún hay mucho por hacer también, ¿no? También ha tenido pues diferentes publicaciones en investigaciones en educación y literatura, ha participado en eventos internacionales también pues alrededor de la educación y la literatura. Y bueno, pues ha hecho parte, como ya lo dije, del magisterio, que además es una historia pues chévere, me parece muy interesante. La puede contar Claro. de cómo entró al magisterio, en qué momento, porque a uno no le entra en la cabeza que antes de graduarse ya se ganó, o a punto de graduarse se ganó el concurso docente. Claro que sí. El año 2002 aún estaba en la facultad y surge el primer concurso que se hace para profesionales que no eran licenciados para ingresar al magisterio. Yo estaba en 10º semestre, era como el año 2004, 12º semestre, y entonces me presento. Hago el examen porque me lo permitía además ese primer concurso y pues mi calificación fue muy buena para estar ahí como en esa lista de espera, además porque nunca había enseñado, no tenía experiencia y eso era un 0 en la ponderación. Sin embargo, pues quedé y me gradué. Yo me gradué de comunicadora en el año 2005, en septiembre 15. Y en el año 2006, el 3 de marzo, ya estaba nombrada en el magisterio como docente de lengua castellana. Entonces, fue de esas historias que uno dice sin proponérselo, apareció, pero sí quiero señalar lo siguiente. Fue muy emocionante porque en ese descubrimiento de llegar al magisterio, a la enseñanza, existe esa capacidad de adaptación, pero también de vocación. Para mí la enseñanza es fundamental y es lo que me da pasión, motor de vida. Entonces, la vida me puso en el momento exacto donde tenía que estar. Sí, no, y es una hazaña porque yo he tenido la oportunidad también de tener profesores muy buenos, muy inteligentes. Yo estudié en un colegio privado y habían varios que estaban intentando pues ganarse el concurso y el examen y no lo lograban y realmente era algo pues difícil, complejo, a pesar de lo que le digo, que eran personas muy preparadas y muy buenos profesores. Entonces sí, y era no solo eso, sino que era un 0 pues en todo lo otro, fue solo el examen. Pero bueno, ya muchas flores. Sí. Como pasa en este tipo de entrevistas. El otro día escuchábamos con Isa una entrevista también en otro podcast, que nosotros hablamos mucho de otros podcasts, pero no los mencionamos por si hablamos bien o mal. Okay, sí. Pero pasaba eso con el conductor, que comenzaba la entrevista y le echaba flores y flores y flores, entonces estoy cayendo en lo mismo. Vamos a hablar de libros, como ustedes se lo pueden esperar. Yo le estaba proponiendo a la profe Sandra, pues como que entre los dos definiéramos sobre qué tema podríamos hablar en un episodio. Después de que me aceptó la invitación, así el cheque en blanco de que sí íbamos a hablar. Y por casualidad comenzamos a hablar pues de libros, de autores. Ella comenzó a contarme de autores o ciertos títulos en particular como que la habían impactado mucho, a recomendarme también pues otros, y yo también comencé a contarle pues de mi experiencia con los libros. Entonces vamos a hablar sobre eso. Y uno siempre tiene un libro en específico que uno recuerda. Yo lo comparo injusta o justamente como con ese primer novio que uno se recuerda con amor o con, o con desprecio. Sí, totalmente. Entonces me pasa lo mismo con el primer libro. ¿Cuál fue ese primer libro o ese autor que usted dijo,
Dios mío, ¿qué es esto que tengo enfrente? Bueno, yo tuve la posibilidad de empezar a leer muy pequeña, desde los 5 años, y digamos que cerca a los 10 años ya había empezado a leer literatura un poco más compleja que la que se espera para un niño. Y llegó un libro a mi vida que me transformó, El retrato de Dorian Gray. Lo leí cuando tenía 14 años, no lo voy a olvidar. Y cuando lo leí quedé impactada, sobre todo por el personaje de Henry, que es quien guía a Dorian en todo ese transitar hacia una eternidad que se busca precisamente por el miedo a envejecer. Y fue un libro que me cambió la forma de ver el mundo, porque entendí en él, empecé a interpretar esas condiciones del humano, cómo se manipula, cómo se llega a justificar lo injustificable. Entonces ese libro a mí me marcó, fue el primero que yo dije, ay, ¿qué pasa aquí? Era un poco transgresor de lo que había leído, una literatura un poco más, no de carácter psicológico, sino una literatura más costumbrista, más de lo romántico, pero con ese sí encontré como esa primera ruptura. Y pasó algo particular, lo volví a leer tiempo después. ¿A qué edad? Sí, ya lo leí cuando ya era una mujer de tal vez 22 años, lo volví a encontrar, pero ya la lectura fue totalmente diferente. Claro. Ya el apasionamiento por el personaje de Henry había pasado, ya tenía una postura mucho más crítica hacia esa... otras lecturas. Sí, bien, claro, sí. y otras lecturas, entonces no se desplazó el amor que sentía por el libro, por lo que en ese momento viví, en el primer momento, pero sí lo comprendí de una manera diferente, y con una pasión diferente, porque eso que se ve en el retrato de Dorian Gray es lo que vivimos hoy, ¿cierto? Esa necesidad imperante de ser jóvenes, de tener la belleza en un asunto de eternidad para trascender, pero olvidando lo humano. De hecho, uno lo ve constantemente en redes, como Sí, nos completamente. deshumanizamos. Pero son lecturas que han sido importantes y pues obviamente esas me abrieron el camino a unas más complejas, por así decirlo. Que es lo que ahorita también está en auge, o el debate en auge con el tema de la IA, con el tema, pues, lo que usted dice, las redes del cuerpo, y lo que ya hace mucho tiempo cantaban, por ejemplo, un ejemplo así de cultura pop, los Red Hot Chili Peppers con Sí, Californication. Californication. Eso es Californication. Sí, Tal cual. perfectamente. 1999. Yo soy malísimo para No. me alegra que nos complementemos en eso, porque yo soy muy malo para dar A mí fechas. ese álbum me encanta, tiene un valor muy especial para mí, California. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una canción que es muy, casi que romántica. Pues en el corte de ellos no, porque pues ellos siempre con su estilo californiano cantaban de otra manera, pero a mí Other Side me parece que es eso, Ah. ir hacia otro lado. Es triste, es muy triste. Es muy triste, entonces no con el ritmo y lo que solía uno esperar de ellos, pero marca muchísimo. Entonces ese álbum siempre asocio esa canción, Road Tripping y Californication. Me encanta. Tenemos que hablar también de música Oh. algún día. Esperemos que sí. Bueno, a mí me parece curioso lo que usted menciona de cómo uno ve un autor o un libro en cierto momento, en cierta edad, y cómo lo ve después. A mí me pasó, por ejemplo, yo siempre he sido como muy, la psicóloga dice que es como pensamiento anticipatorio, que es ansiedad básicamente. Sí, es un eufemismo. Sí. Pero bueno, me gusta eso del pensamiento anticipatorio. Y cuando estaba chiquito, siempre tuve como esa necesidad de querer ser grande, ¿no? Cuando tenía 7 ya quería tener 10 y 12, y siempre me imaginé como en este punto de la vida, y ahora ya no quiero, pero bueno, yo comencé a leer, digamos, autores muy complejos para mi edad. Me acuerdo que a los 10, por ejemplo, me comencé a leer El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. Que ni idea, o sea, sí, uno entiende, porque yo pues afortunadamente era un niño de pronto un poquito más ávido para la lectura, porque lo había intentado y porque me había relacionado con la lectura antes. Pero pues leer El amor en los tiempos del cólera a los 10 años no le da. No es. No da para comprender realmente todo el universo de García Márquez. Entonces me acuerdo que lo leía, y lo leía sobre todo como cuando uno pone un podcast de fondo. Porque entonces yo en la ruta en Bogotá me demoraba 2 horas de la casa al colegio y 2 horas también de regreso. Entonces en todo el recorrido yo leía, y era como, sí, seguir las palabras y ciertas imágenes que a uno se le quedan, pero no comprendía realmente qué era lo que pasaba. Entonces crecí como con esas imágenes dispersas, y después, más grande, lo volví a leer y me pareció pues una cosa maravillosa, increíble. Ya uno se da cuenta de otras cosas, de otros detalles,
obvio, que no son tan chéveres o que son raros. Por ejemplo, se da cuenta que realmente no es como ese amor que lo puede todo, sino que es una obsesión terrible que tienen Los dos. los dos tienen una obsesión terrible que se consuma pues ya en la tercera edad de los dos. Pero bueno, eso me parece interesante, como cómo cambia la perspectiva de ciertas cosas. Y me gustaría saber si usted de pronto volvió a leer ese o si ha leído algún título en tres épocas diferentes. Hay Más. uno en especial, es una de las novelas que atesoro, se llama La montaña mágica, de Thomas Mann. También pasó lo mismo, en la adolescencia la leí en la universidad, y hace poco, cuando estaba cursando la maestría, volví a ella. Y es una novela que pues refleja obviamente una sociedad del siglo XX con unas condiciones, sobre todo en relación con la enfermedad mental. Para nadie es un secreto que en el siglo XX se trataba la enfermedad mental de una manera totalmente diferente a lo que tenemos hoy. Si hoy todavía existe un tabú, hace 100 años había un tabú mucho más afianzado. Y de hecho las familias... Conocimiento y también. menos conocimiento. Y las familias de clase alta pues hacían uso de lo que era un retiro, se iban a un lugar, se retiraban para buscar ayuda a sus males que hoy sabemos que simplemente el hecho de que una persona tenga una crisis por anticiparse a un evento no lo convierte por tanto en una persona que deba ser recluida, que era lo que ocurría. Entonces cuando... Una pieza defectuosa de la que maquinaria debe ser removida. y si no es perfectible, entonces tiene que desaparecer. Entonces la novela sí tuve la posibilidad en 3 momentos. En el último ya con el conocimiento obviamente de los elementos que se asumen desde la literatura, desde el acercamiento. Que no son pocos los que usted vive. Obviamente para poder... Deja una condición importante, y es que nosotros hacemos de cada lectura una única forma de interpretación. A veces uno se encuentra con personas que dicen, es que yo me acerco a una lectura y tengo que ir al autor para darle como un sustento al porqué de su obra. Pero no ocurre de esa manera. Uno tiene que aprender a separar al autor de la obra, el momento histórico de la obra debe, eso es del contexto histórico, sí va muy ligado, pero la obra debe defenderse sola, ¿no? Independiente del autor. Y debe trascender, y esa es la trascendencia que, por ejemplo, Thomas Mann hace en la novela, ya con unos elementos de lo que se propone en unas lecturas mucho más complejas, se puede entender precisamente lo metafórico que hay ahí, el trasfondo de esa denuncia que se hace, y que obviamente es una novela compleja, extensa, son más de 1200 páginas en Arial, tal vez 9, pero que demandan, que demandan esa atención, ese tiempo. Y obviamente no voy a hacer un anticipo de la novela, porque pues lo ideal es que uno encuentre en ella, se encuentre con ella. Algunos lectores son consumados y obviamente empiezan con novelas que son las más importantes para los autores, pero yo siempre he creído que uno tiene que empezar a leer el autor desde las novelas o de sus cuentos, sin llegar a la obra que lo caracteriza o que lo ha llevado a ser reconocido. Es como seguir el mismo recorrido de crecimiento del autor, ¿no? Es eso. Conocerlo desde el principio. Conocerlo y saber que también ha transitado por otras formas de narración, que ha ido perfeccionando para llegar precisamente a eso, a tener obras de ese tipo que han trascendido la cultura y que son referentes a nivel universal. Pues ahí usted me da pie con eso de seguir el recorrido de un autor para hablar de uno de mis... ¿cómo lo diría? ¿Cómo lo podría definir? Uno de mis autores más queridos, que más me ha influenciado, pero además también, yo se lo decía a la profe, uno como de mis crush. Sí, sí. Porque tengo como la necesidad de que cuando admiro mucho a algún autor, también hay como alguna atracción más allá de lo netamente intelectual. Y es Fernando Vallejo. Fernando Vallejo, me acuerdo que cuando estaba en séptimo, yo escuchaba algo de Fernando Vallejo. Me acuerdo que mi mamá tenía un libro en una estantería que me parecía vulgar, me parecía la cosa más horrible porque era La puta de Babilonia. Me acuerdo que la primera vez que lo abrí, vi la primera página y era la puta, la grandísima puta. Y yo, no, pero ¿qué es esta vaina? ¿Qué es este tipo tan...? No, rarísimo, y además me parecía como ordinario, como una cosa, y me molestaba mucho que hablara mal de Colombia, porque entonces yo estaba en esa época de me encanta mi país, sí, de identidad, ¿no? Patria. Exactamente. Y me parecía que lo que él hacía era absurdo, y que cómo voy a ser colombiano y escribir de Colombia y hablar mal de Colombia. Por supuesto, después entendía que
a dónde iba, ¿no? Claro. Y el propósito Y de sus ese razones, discurso, además. exacto. Y también pues su historia de vida, ¿no? Y su relación con Colombia. Pero con Fernando Vallejo justamente comencé de igual manera, no, mentiras, el primero que me leí pues fue el que uno va a la librería y dice ¿cuál me recomiendas de Fernando Vallejo? Porque había una profesora de literatura que me dijo tienes que leer a Fernando Vallejo, o sea, no puedes seguir viviendo sin leerlo porque yo sé que te va a gustar. Y me leí el Desbarrancadero, el primero, que pues es uno de los más conocidos, Más conocido. si no el más conocido. Eh, pero después, cuando vi que me gustó, comencé a leer las dos biografías primero, que me parecen hermosas. Hay una que le hace a Porfirio Barba Jacob, que además se obsesionó un poco también él con Porfirio Con el Barba Jacob, poeta, sí. y también con José Asunción Silva, que son también dos libros, yo creo que son de los más extensos que él tiene, si no los más extensos. Eh, y es una labor también que me llamó, yo no pensaba estudiar periodismo en ese momento, ni comunicación, nada relacionado con, sino más bien filosofía o algo así. Pero él se hace un recorrido muy periodístico, muy forense, digamos, del recorrido, por ejemplo, de Barba Jacob por México, un recorrido también cronológico aquí en Colombia. Con Silva hace exactamente lo mismo. Entonces sí, comencé a irme así, cronológicamente. Después comencé, cuando ya hablamos de su vida, digamos, ficcionalizada y deformada, que además mata a todo el mundo, como mismo lo confiesa, que mata Sí, es la gente que manera de está hacer viva. catarsis, sí, claro. Exacto. Mata a una cantidad de personas y a la mamá le dice la loca y yo, pero este tipo, ¿qué le pasa? ¿Cómo le va a decir a la mamá la loca en mayúscula? O sea, me parecía muy extraño. Pero lo mismo, hice el recorrido con él de los días azules, que habla sobre la infancia, después cuando está en Roma y todo el recorrido. Y la forma en la que uno conecta con el autor, pues es muy distinta. Y con el, no tanto con el autor, pues que sí, pero puede estar en un segundo plano, con la obra, Con la obra. ¿no? Con la obra. Y uno entiende la complejidad de la obra. Y ahí uno entiende, por ejemplo, por qué Vallejo habla como habla de Colombia. Y no es porque la odie, sino todo lo contrario. Es porque la ama tanto y le duele tanto, pues que es su forma, como usted lo acaba de decir, de catarsis, ¿no? Entonces, y para mí uno fundamental, Fernando Vallejo. Y estoy como en esa expectativa triste de que él confesó que cuando volviera a Colombia, porque él estuvo exiliado en México 40 años, iba a ser porque ya iba a morir, porque quería haber recorrido el mundo y haber vuelto exactamente a donde nació para no haberse movido ni un solo centímetro después de tanto haber andado. Y ya lleva desde pandemia más o menos en Colombia. Sí. Y no se ha vuelto a saber de él Los 5 años. en los últimos meses. Sí, es. Pero es de esos escritores que sí o sí tenemos que tener como referente. Porque precisamente se distancia de lo que es la escritura tradicional en Colombia. El uso de la palabra, el adjetivo, el ornamento en lo que se dice, ¿no? Y tiene un estilo mucho más directo, que permite que haya precisamente eso, como un primer momento de extrañamiento, pero ya después de llegar a la interpretación, que es lo que uno pretende. Por eso, reitero, se separa la obra del autor y esas lecturas siempre van a ser como una negociación, es como una transacción entre quien escribe, Claro. pero sus personajes, y cómo yo los puedo llegar a sentir y cómo los puedo llegar a interpretar y cómo eso hace parte de mi vida, porque algunos personajes, a mí me ocurre que cuando leo algunas novelas quedo obsesionada por un buen tiempo con el personaje Sí. y casi que puedo sentirlo, ¿cierto? Es esa cercanía que le permite a Saber uno. qué haría el personaje en cierta Sí, en situación, ciertas ¿no? Uno lo conoce situaciones, también, que claro, sabe cómo es reaccionaría muy o qué diría. Sí. Y también de Vallejo, hay que decirlo, uno se da cuenta también leyéndolo del manejo del lenguaje y de la gramática y de su interés por manejarlo bien, Bien, ¿no? sí. Sí, sí. Eso es algo impresionante y que me parece a mí que se debe destacar. Y a propósito de esa negociación, Sanín decía que era, lo dijo en la entrevista y lo ha dicho muchas veces, que es una seducción, ¿no? Una seducción sobre todo del autor hacia el lector, pero me parece que también es un juego recíproco, claro. ¿no? Es una seducción recíproca. Hablemos de ese libro, que ha estado ahí repasando, o de los dos. De los dos. Este es muy importante. Es importante porque es un libro, es una novela corta. Su autor es de origen checo. Esta novela tuvo una prohibición de cerca de 18 años. Recordemos que República Checa, antes Checoslovaquia, estuvo ocupada casi 40 años por la Unión Soviética. Y obviamente pues la mayoría de escritores tuvieron que ser exiliados
Cabral no se exilió, Bohumil Cabral no se exilió, pero sus publicaciones empezaron a estar en otras formas de ser consumidas, es decir, no eran públicas, estaban por allá como guardaditas en un escenario donde solo algunos podían llegar, se imprimían muy pocos libros. Y es un caso particular precisamente porque en un momento donde hay una ocupación, hay comunismo, porque era el modelo económico de la Unión Soviética, se dan unas grandes figuras de la literatura checa. Entonces, por ejemplo, él es contemporáneo de Milán Kundera. Y en esta novela en particular es una historia que es muy triste, pero que nos lleva a recorrer un camino. Hantia, que es el personaje principal, es un hombre que se dedica al reciclaje. Ok. Pero en ese reciclaje encuentra unos tesoros maravillosos que son los libros. Y entonces hay casi que una contradicción, porque es un hombre que está reciclando el papel, tiene que obviamente apilarlo para poder organizar unas pacas y que sea vendido, pero encuentran los libros su mayor tesoro. Entonces él mismo ha hecho un diseño, de manera casi que de un palacio donde están las mayores obras de la literatura, de la filosofía, y es muy interesante porque el personaje entonces nos va contando de una manera muy cotidiana su vida, una vida que para algunos puede ser triste, aburrida, pero que en esos tesoros y en esas reflexiones con base en la literatura y en la filosofía nos llevan a otros escenarios, a un escenario donde entendemos que la lectura es lo que nutre el alma, porque es así. En un momento donde no entendemos cómo funcionan las dinámicas del mundo actual, en la crisis en la que estamos, donde hay una información masiva, casi que estamos en el momento de la historia donde hay mayor cúmulo y la hiperconectividad, la lectura o la literatura es como esa ventana que se abre y nos permite no solo salir del hastío de esa cotidianidad, sino pensarnos desde otras posibilidades como seres que compartimos los mismos temores, tensiones, anhelos de los personajes. Y este libro en particular quisiera leer como la presentación para invitar a todos a que se vinculen a este autor, Bohumil Cabral, y dice lo siguiente: desde hace 35 años, Hanta trabaja en una trituradora de papel, destruyendo libros y reproducciones de cuadros. En cada una de las balas de papel que prepara conviven libros, litografías, ratoncillos aprisionados y sin propio esfuerzo. Pero para él esos libros son mucho más que papel para prensar. Son toneladas de saber que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de los siglos y que Hanta ha ido adquiriendo con su trabajo. Mientras deambula por Praga, repasa su vida a la vez que reflexiona sobre las enseñanzas de los grandes maestros, Lao Tse, Nietzsche, Hegel, Kant. Uno se encuentra, nada más y nada menos, uno se encuentra con esta maravillosa obra, una soledad demasiado ruidosa, y pues obviamente nos ayuda a encontrar esos comunes, porque a veces la literatura puede ser pensada desde un mundo que se ficciona, que se narra, pero resulta que la literatura también nos permite hacer reflexiones desde la filosofía, desde lo que nos hace únicos, esa ontología que obviamente tiene que ser considerada y considerada habitualmente, no en un momento preciso, sino habitualmente, para ayudarnos a convivir, a entendernos, a pensarnos, a sentirnos como personas y sobre todo para poder como cohabitar, porque hoy sentimos que hay muchas tensiones en las diferencias en las que nos encontramos, en el pensamiento, en las formas de ser, pero en la literatura encontramos esas interpretaciones que nos dan las libertades para ser y sentir. No, y que esas, pues me parece a mí, bueno, todo lo que digo me parece a mí, me parece que esas tensiones que hay, esas no quiero decir polarización, ese enfrentamiento, digamos, que puede haber por ciertas ideas, corresponde también como a la limitación mental de una parte y de la otra, ¿no? Justamente porque cuando uno pues entiende un poco primero la historia de la humanidad, nosotros en el episodio pasado hablamos justamente sobre la migración, que cada político de turno nos dice que es un problema actual. Y pues no, o sea, se remonta al nacimiento de la humanidad misma, ¿no? La migración, o sea, así claro, nos constituimos como lo que somos y desde siempre hemos estado migrando de un lado a otro, ¿no? Pero entonces lo mismo, la limitación, digamos, mental de ciertas comunidades o de ciertas sociedades permiten que ese tipo de cosas que son naturales se utilicen como herramientas para otras cosas. Nosotros recordábamos en el episodio pasado
por ejemplo, pues algo muy, muy triste, el evento me parece más triste en la historia de la humanidad, que es el Holocausto, que justamente pues nace con base en ese tema también de la migración y del juzgar al otro y nos viene a quitar que hoy de forma muy peligrosa pues se están repitiendo esos mismos discursos. Entonces sí, la complejidad digamos o las herramientas más bien que permiten obtener los libros y esas otras visiones de la vida y formas de comprender la complejidad del ser humano y de la sociedad pues sí permiten que uno pueda ver todo con otros ojos y convivir mejor, ¿no? Y evidentemente un libro como este, que nos lleva también a las reflexiones de grandes filósofos. Sí, es que... Y nos permite... Pero ¿cómo condensa eso en tan pocas páginas? Porque es que hablar de esos, nada más de esos 4 autores que se mencionaron ahí en esas poquitas páginas. Y hacer claro, la interacción con una vida que a la luz de cualquiera es aburrida, porque es alguien que se encarga de simplemente reciclar, pero que llega a tener esas abstracciones de su pensamiento cuando se encuentra con las grandes obras y las puede relacionar con lo que vive. Entonces es maravilloso. Y por eso es que el título a mí me encanta. Lo conocí por una amiga una vez en Bogotá y ella pues me lo regaló porque me dijo, yo creo que tú leas este libro. Y una soledad demasiado ruidosa. Ese ruido, que atiende ese ruido de ese casi que hacinamiento por el papel, pero para él es valioso porque hay una joya que es encontrar su condición como humano, ¿cierto? Como parte de lo que puede ser transformado, además porque obviamente el libro no se distancia de lo que se vivía en ese momento de ocupación por parte de la Unión Soviética, entonces sí tiene unos elementos históricos que también sobresalen y son muy importantes en la novela, y sí, es muy corta, realmente sí, es una novela de 101 páginas, pero en este tamaño serían como 50 en este, entonces ya. Llama mucho la atención. La marginalidad de alguien, cómo la convierte en un espacio para la sabiduría, diría yo que sería como la forma de resumir en buena parte una soledad demasiado ruidosa. Bueno, pues a mí me queda la tarea de leerlo. Ojalá a quienes nos escuchan y nos ven hoy por primera vez, también les haya quedado la curiosidad de leerlo. A mí por lo menos nada más con lo que menciona de los autores con los que conversa el autor y que explica en esa cotidianidad del protagonista, me quedé muy interesado por leer. Sí, es... Este sí es un poquito más conocido. Sí, ese es... Últimamente, pues, ahorita lo hablábamos antes de la entrevista, por la adaptación de la serie, ha sido mucho más difundido últimamente. Mucho más, obviamente porque la serie además con la nominación al Emmy como una de las mejores series de HBO, pues llama la atención. Obtiene el Nobel de Literatura del año 2015 para esta autora que es bielorrusa. Y me llama la atención o quisiera explicar cómo llegó a él. Ella es periodista y yo siempre he encontrado una relación directa entre el periodismo y la literatura. He leído muchos periodistas que después se dedican al ejercicio de la literatura, caso concreto García Márquez. Ahorita hablamos de esa relación entre periodismo y literatura. En el caso de Svetlana Alexievich, ella hace un ejercicio muy interesante porque nos plantea la polifonía. Y en esta obra en particular no hay ficción, es una novela polifónica que recoge los testimonios de las personas que vivieron la tragedia en Chernóbil. Y es interesante porque no tiene una edición para que sea llamativo lo que uno podría pensar que es un giro narrativo. Yo le coloco otras palabras para que quien lo lea entonces sienta ciertas condiciones, casi que empatice o no con lo que quiero contar. Ella no, ella toma los testimonios de las personas y simplemente los recopila. En esta obra hay un dolor enorme por una tragedia que pudo haber sido evitada y que obviamente sigue cobrando después de muchos años, no solo en relación con la vida, sino cómo se asume la tragedia, porque ya empieza a ser una parte casi que de decoración. Entonces, para algunos, ir al sarcófago donde está el reactor se convierte en una posibilidad hasta de turismo, que es la crítica que lanza la autora en esta novela en particular. Y de ella también hay otro libro muy interesante. Cuando estaba haciendo precisamente la maestría me acerqué mucho a ella en el año 2016 y el libro son Los muchachos de zinc. Y en Los muchachos de zinc ocurre algo similar. Ella testimonia lo que ocurre con los chicos que fueron enviados a Afganistán
obviamente cuando empieza la guerra, entonces llevan a chicos muy jóvenes, casi siempre sin experiencia militar, pero los vuelven militares, los llevan a Afganistán a luchar por su país, en una guerra que obviamente ni siquiera está en su territorio, pero que cuando regresan con las secuelas de la tortura, del dolor, de la muerte, que no superan, y es muy, muy fuerte. Entonces, en ese momento, reconciliaba yo las dos obras en cómo lo imaginario, desde la estética del urbano también, surge en los personajes y en quienes leemos. ¿A qué me refiero? Lo que mencionaba con el sarcófago de Chernóbil. Se vuelve casi que motivo de querer ir, ¿cierto? Es que ya, bueno, se estaba filtrando, ahora creamos una nueva forma, entonces queremos reconocerlo. O lo que ocurría con los chicos en Afganistán, las formas como los enterraban, eran los ataúdes que utilizaban eran particulares, por eso el nombre de la novela, Los muchachos de zinc. Entonces es fascinante en ese asunto del periodismo, cómo puede emerger tal vez para testimoniar, para denunciar, pero usando la literatura como una manera de hacerlo sin tener que entrar en la narrativa o en la ficción, simplemente con la recopilación del testimonio de quien ha estado ahí. Es realmente interesante. Yo aquí diría que voy a mencionar lo que para todos ha sido importante. Hay un personaje que se menciona también en la serie de Chernobyl en HBO, que es Vasily, y aparece también en esta recopilación. Y entonces voy a leerlo, abro comillas: cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la central, vendré pronto. Vasily Ignatenko era el bombero en la serie. No voy a hacer un adelanto, pero tiene un papel importante en la serie. Lo que ocurre con él es el primer testimonio que se desarrolla en este libro, como su esposa no llama o sea, ella casi que pasa por encima de todos los controles, aunque ellos no sabían lo que realmente estaba ocurriendo, porque en un primer momento no hubo la debida atención y se sabía cuándo. No pueden ver y dos minimizan también lo que sucede, ¿no? Sí, no, pues hay un problema, tranquilo, se soluciona. Y no es tanto la radioactividad que se está generando, pero es que los aparatos que estaban utilizando ni siquiera tenían la capacidad de medir lo que estaba ocurriendo. Entonces, la historia de él también fue llevada en esta serie porque realmente él, de manera inocente, toma una pieza de lo que está de la explosión y pues realmente no dura ni una semana con vida. Entonces es ese tránsito de su esposa, tratando de encontrarlo, pero son las palabras de ella, y es lo maravilloso de la literatura de Alexievich, que ella precisamente no utiliza, en este caso, lo que podría usar Cabral, que es la palabra, la metáfora, sino que ella es un poco más certera en mostrar cómo los que lo vivieron lo cuentan 40 años después. Y es lo interesante, que después de toda esta tragedia seguimos viviendo una tragedia similar, y es que las naciones a veces desconocen lo que ocurre en los territorios y simplemente lo dejan de lado, lo soterran. Del libro voy a decir en particular que me llamaba mucho la atención, y está en la serie además, que la manera como ellos atendían la radiación era que enviaban cajas de vodka para que los mineros, para que las personas estuvieran totalmente embriagados, además porque el vodka tiene una cantidad muy alta de alcohol, y era la manera como de llevarlos a evitar la realidad que era ya por sí misma muy dramática y que los estaba consumiendo, que es lo que hacía precisamente la radioactividad en los cuerpos de todas las personas. En este caso muy aplicado la frase de Marx. En este caso sí era una droga, de la religión es el opio del pueblo. En este caso el vodka era el opio del pueblo. Definitivamente sí, es la mejor analogía para tratar de dispersar un poco lo que estaba ocurriendo. Y me gusta por eso cómo lo hacen en la serie. Parece que está muy cercano a lo ocurrido, y pues el libro sí nos extiende. Hay unos testimonios que realmente uno los lee y queda no solo conmovido, sino desolado por unas realidades que están ahí, porque siguen ahí, están ahí, son vigentes, pero que pasan inadvertidas para la gran mayoría, porque ya no es el tema a tratar, ya se solucionó. Sí, hay, para ponerle como banda sonora a esto, que yo soy muy fanático, como se podrá esperar, muy predecible, de Pink Floyd.
Hay un álbum en particular que a la gente no le gusta, en general a los fans, no, a los seguidores, más bien me encantó que no dijo spoiler, sino adelanto. Sí, Muy bien, es, intentamos muy bien. Sí. la lengua castellana. Exacto, sí. Hemos estado en esa tarea también. Eh, que no les gusta mucho porque es como dicen que es un monólogo, digamos, de Roger Waters hablando sobre la guerra y su experiencia y todo. Es The Final Cut. Ah, sí, The Final Y Cut. habla eso, digamos que son narraciones también muy detalladas, o por supuesto, pues en la música y en la escritura, pues en ese formato, pues hay ciertas libertades y cierta adaptación que se hace, pero a mí me parece que sí intenta de alguna forma trasladarlo mucho uno al contexto y con los gritos y los Sí, aviones sí, sí. y Bombardeo. el bombardeo y el The Gunner's Dream cuando habla del sueño del, ¿cómo se diría en español? Bueno, el compañero, digamos, que está allá en el ejército, bueno, se me fue. Me parece muy interesante eso, la forma en la que lo meten a uno, digamos, en ese contexto y lo llevan pues a un conflicto que, a pesar de que no es actual, lo mismo. Los conflictos en la humanidad pues son recurrentes, claro. es algo circular, ¿no? Que vivimos en una época y en otra. Hablando, digamos, siguiendo esa línea de lo que usted menciona, de las voces de Chernobyl y de la forma en la que la autora narra, digamos, de forma, eso es muy periodístico, ¿no? Narrar, digamos, un hecho intentando evitar, pues, tanta metáfora, tanto, ¿cómo se diría? Tanta imagen como conmovedora para Sí. que la otra persona sienta algo o no. A mí, por lo menos, una de las maestras en eso, en particular, ha sido Leila Guerriero. Sí. Ella escribe un libro que es chiquitito, se lo recomiendo, es muy, muy corto, que se llama La Otra Guerra y que trata sobre pues, la guerra de las Malvinas entre Argentina y el La Reino guerra. Unido, Ujú. pero no trata como tal el conflicto, sino que lo que trata es la repatriación de los cuerpos que quedaron allá. Porque ¿qué es lo que sucede en ese momento? Que la Argentina, como nunca aceptó la derrota por perder las islas, que para los ingleses eran las islas Falkland, Sí. ¿sí? Nunca repatrian los cuerpos porque dicen que no hay para dónde repatriarlos porque están en suelo nacional, Sí, porque claro. ese es el suelo de ellos y no se pueden ir de allá porque son la muestra de que Argentina ganó la guerra, ¿no? Entonces narra la forma en la que las madres de estos desaparecidos buscan, tienen la esperanza después de años de que algún día aparezca, van a la comisión de esto, a la comisión de otro, que también es una historia que perfectamente se puede contar aquí en Colombia, hablando de desaparecidos y de comisiones. Mm, y no utiliza, digamos, ninguna imagen así conmovedora o no utiliza prácticamente adjetivos para los personajes. Lo que les digo, es un libro corto, pero esas pocas páginas a mí me hizo llorar unas 5 veces. Y sin decir la señora se ve muy triste y no, nada. Simplemente llegué a la casa de la señora, estaba vestida así, asá, me dijo esto y lo otro, me despidió de esta forma y todo el hecho, tal cual, lo que está pasando, sin intentar generar nada, sino que el hecho es lo suficientemente fuerte para generarle a uno mar de lágrimas. Yo lloré mucho con La Otra Guerra, por ejemplo. También Leila Guerriero, que es otro autor, que es un autor, perdón, que me gusta, una autora, que me gusta mucho, escribe un libro, que es el segundo, que es Una historia sencilla. Es que se dedica a seguir a un participante en un concurso de baile que hacen en la Patagonia Argentina, en el que nombran al campeón, lo nombran primero campeón de por vida y no puede participar en ninguna otra competencia durante el resto de su vida. O sea, básicamente se gana, pero el ganar es como una condena Claro. a no volver a participar en nada de lo que se ha dedicado para ese momento, ¿no? Es como que usted se gane el Nobel y no puede volver a escribir. Sí, sería O la sea, mejor forma de... exacto. O que se gane, no sé, cualquier tipo de premio y que no pueda seguir ejerciendo eso porque daña el nombre del concurso, ¿sí? Porque es tan importante que ya es su mayor logro. Entonces ya lo sigue, el primer año que va a verlo y a escribir sobre él no gana, sino que queda de segundo. Entonces se dedica a seguirlo durante todo un año, pero es un tipo muy simple. Tiene una historia de vida, perdón, muy difícil, compleja, con altos y bajos, con pobreza, pero el tipo lo contaba como si no fuera nada. O sea, como que no, sí, pues pasamos una semana sin comer, pero
pero bueno, y así, o sea, sencillo, para un escritor es difícil porque ya decía, ¿cómo voy a narrar la historia de este señor? Sin lo mismo, sin la imagen así fácil de imaginárnoslo aguantando hambre o adornar todo de una forma. Entonces lo contó así, una historia sencilla. Y tal cual, lo cuenta como él se lo contaba. Y no les voy a hacer un adelanto o un spoiler de lo que sucede, pero ella lo sigue y pues se va como todo ese año de entrenamiento que también es físicamente muy desgastante. Se lastima, no es como un entrenamiento de ballet, digamos, muy fuerte. Y pues cuenta qué sucede con este señor. La idea es que lo lean, también es muy cortito. Y todos los otros de Leila, es que estaba pensando como en qué otro título mencionar, pero me pongo aquí a contarlos todos y bueno, no tiene caso. Hablemos de esa relación entre periodismo y literatura. Cuando entrevistamos a Sanín antes, aquí en el podcast, yo le cuestioné mucho, me quise cuestionarle más, pero me pareció muy insistente ya el tema de esa combinación entre periodismo y literatura, porque ella dice, la literatura no informa, no tiene por qué informar, no es el objeto de la literatura informar, pero nosotros de pronto no, estoy seguro que sí, porque ella ha tenido otro enfoque alrededor a través de su vida en cuanto a la literatura, pues no entendemos, sino que hemos tenido más relación o valoramos un poco más esa literatura o ese periodismo escrito. ¿Usted cómo? Porque yo sé que escuchó la entrevista también. Claro, además porque tú sabes mi admiración por ella, es una gran escritora, creo que es una de las mujeres con una capacidad intelectual en este país y eso genera también muchas tensiones en algunos, pero su forma de escritura, su forma de ver el mundo es necesaria. Es necesaria para una sociedad, como tú lo mencionabas ahora, que a veces se pierde con lo cotidiano, con lo que no genera complejidad, sino que se va con la simpleza, diría yo. Pero en esa relación, que para algunos es importante mencionar cómo hay una cohesión entre la literatura y el periodismo, pues obviamente uno va a recurrir siempre a pensar lo que ocurre con Truman Capote, obviamente en La Sangre Fría. Los grandes que han logrado. Claro, porque esa es como la mejor forma de decir que sí es posible, pero creo que también que eran otras épocas. ¿A qué hago referencia? Cuando ocurre el crimen que es el tema central de la novela A Sangre Fría, pues la cobertura en medios, lo que tenemos hoy en cuanto a la diversidad de las informaciones no estaba dada. De hecho, se generó todo un halo de misterio en relación con el juicio, todo lo que él tuvo que hacer como escritor para acercarse precisamente a uno de los dos homicidas. Fue lo que llama la atención en esa relación. Sin embargo, cuando uno lee la novela, entiende, yo siempre recuerdo el inicio de Sangre Fría, cuando empieza a describir cómo era la ciudad, que era una ciudad vacía, que se sentía el calor, que obviamente se veía como esa atmósfera, ese desierto, y uno entiende que el uso de la palabra, aunque sí recurre al lenguaje que es ornado, un lenguaje que obviamente utiliza los tropos para ser más llamativo, pero a la hora del desarrollo hay un asunto importante y es que él no va sobre lo que ocurre, sobre el factum, él va sobre otra mirada que hay del hecho que sí se le permite a quien escribe. Y esa es la distancia, claro, y esa es la distancia que se tiene entre informar, que no es precisamente lo que hace el escritor. El escritor no necesita ni siquiera que haya una validación de lo que escribe. Uno puede consumir una obra, uno puede sentirse pleno con una obra y uno puede decir, no, perdí mi tiempo. Ya es una decisión personal y a veces ocurre. Pero cuando se dan algunas transacciones entre eso que está ahí escrito y quien está leyendo, y transacciones que tienen que ver también con cómo vemos la vida, qué experiencias tenemos, el acervo cultural, que nos va a permitir nutrir mucho más eso que está ahí, reinterpretarlo, resignificarlo, hacer una intersubjetividad. Tomar otros elementos y llevarlo a lo que soy yo. Entonces creería que hay unas líneas que son importantes solo si no pretendemos que un periodista tome un hecho y con ese hecho se genere ya por tanto un acto narrativo. Es todo lo contrario, el hecho está ahí, pero es la manera como yo voy a abordarlo,
que se daría como la distancia. Obviamente no se da todo el tiempo, aunque sí puedo decir que hay unos periodistas que llaman mi atención, caso de Alexevich, obviamente, pero ella es una literatura más de polifonía, más testimonial, pero pienso en Martín Caparrós, por ejemplo, en El Hambre. Bueno, lo mismo, Caparrós también es un genio. Es un genio para hacerlo. Y Sí, podría decir que es el mejor cronista de lengua castellana en este momento. En este momento es considerado, y en esa novela en particular, que es muy extensa, porque es realmente muy, muy extensa, son como 580 páginas, en El Hambre hay todo un trabajo periodístico para mostrar cómo se dan los diferentes continentes, no solo el pensamiento, sino qué nos hace sentir que somos pobres. ¿En qué está determinada la pobreza? Porque para algunos puede ser muy fácil decir que alguien es pobre porque quiere, pero hay otras condiciones, no solo del ambiente, sino de cómo se asume esa representación de la pobreza. Y ahí tendríamos que mirar entonces la esfera de lo que es el imaginario colectivo. Pero entonces hay unos periodistas, yo por ejemplo consumía mucho García Márquez cuando esos elementos de periodismo, sus crónicas, solo que eran malísimos, que todo sí, eso era, ella tiene una distancia de la ella tiene una distancia que no, ella como periodista le parece que no es cierto, sí, aunque ella utiliza otros términos. Y de hecho, precisamente acordándome del podcast, la obra Crónica de una muerte anunciada, porque la gente puede pensar de manera muy simple, simplista, que es una crónica, entonces que por tanto está ligada al periodismo. Exacto, sí. Pero es todo lo contrario, y cuando uno lee Crónica de una muerte anunciada, entiende la grandeza precisamente de eso. No solo rompe con una estructura, y es que nos dice en la primera línea qué va a ocurrir. O sea, ya todos sabemos que Santiago empieza en la novela donde va a terminar. Y para no hacer un adelanto a quienes no la han leído, pero es la forma como va llevando ese cronos en cada uno de los momentos, lo que le da el título, pero no así desde el carácter periodístico, porque tendría que estar basado en un hecho. Entonces es lo fascinante, por ejemplo, con esas mediaciones que se dan, y pocos periodistas lo logran bien. En Colombia, por ejemplo, para mí lo que hacía Germán Castro Caicedo, yo no voy a olvidar jamás cuando leí El Hueco. Hemos tenido grandes, o sea, grandes de cronistas. Alberto Salcedo también, otro gigante de la crónica, una cosa loca. Y que además permiten eso, que cuando llegan a la literatura, pues uno puede comprender. Yo leí El Hueco cuando estaba en grado séptimo, tendría 12 años, y a mí esa novela me dejó muy marcada, además porque hoy sigue siendo una realidad. Las personas que siguen tratando de transformar su forma de vida buscando precisamente eso, el sueño americano. Y uno dice, bueno, en el momento en que Germán Castro la publica, pues habían unas razones de fondo importantes, una Latinoamérica convulsionada, con unas condiciones económicas que le permitían a cualquier persona decir, bueno, yo me voy, lo intento, es el sueño americano, lo voy a lograr. Pero lo que se teje en eso, de alcanzar ese sueño, era lo complejo, y él hace un abordaje que es maravilloso. Lo mismo con La Bruja. Y La Bruja, ¿qué nos va a recrear? Pues evidentemente todo lo que está también relacionado con una cultura de narcotráfico, pero también de misticismo que se tejió en Colombia durante varias décadas y que tal vez en otros países ha tenido... Muy llamativo. Sí, claro. El misticismo de decir es que yo tengo la protección, y que en la historia reciente, por ejemplo, también empieza a resignificarse en México con el culto a la Santa Muerte, que hace exactamente lo mismo. Surgen unos contextos asociados al crimen, asociados al tráfico, pero que llega a esa figura que representa precisamente la protección divina, que es lo más paradójico que se tiene tanto en el libro de Germán Castro Caicedo como en el culto que se hace precisamente buscando la protección de lo que no está bien, que es la mayor contradicción de la situación. Pero son formas de acercar ese periodismo. A mí me parece que sí es posible. Lo que pasa es que no todos van a tener la posibilidad de hacerlo también, porque sí se requiere un dominio. Yo a Martín Caparrós solamente le reprocho algo, que es una bobada, no crean que... Y es que en América, que me parece un trabajo impresionante también, le dedicó muy pocas páginas a Bogotá. Yo esperaba que fuera mucho más extenso. Es más, me defraudó un poco cuando terminé y yo, bueno, ya, esto fue todo. Porque uno espera, así como cuando uno ve una serie, ¿no? Sí, claro.
y aparece el personaje favorito de uno Sí, claro, y sí. lo matan al segundo episodio, pues bueno, quedé con ganas de más, pero es buenísimo. Y América me parece también un trabajo impresionante, me parece increíble eso, la visión de Caparrós. Yo siempre cuento la misma anécdota de Caparrós, que creo que incluso la contaba Guerriero, y es que estaba en un aeropuerto, en algún país del Medio Oriente, y comenzó a ver los anuncios de los precios, los anuncios de los menús, digamos, con los precios de los stands de la comida, y vio uno que estaba en madera y tenía los precios y los nombres marcados en bronce. Todo estaba tallado en bronce. Entonces él decía, la confianza que debe tener esta gente en el sistema económico no es menor para que lo tallen literalmente en metal. Y comienza a hablar alrededor de la confianza en el mercado y a hablar alrededor pues de solamente de esa visión de ese anuncio tallado en bronce, que para uno puede pasar desapercibido, Sí. pero para el cronista pues eso nada pasa No. desapercibido, ¿no? Cualquier cosa es un motivo, una razón para hablar del contexto más amplio. Eso es lo que me parece a mí pues hace un buen cronista. Claro, esa capacidad poder de- para mirar el contexto y tener la posibilidad de lo que acabas de mencionar, lo inadvertido para la mayoría, no, ahí es donde está la posibilidad de empezar la historia, empezar como a dilucidar ciertos aspectos que para la gran mayoría no estarían. Que eso parte, digamos, de una construcción o de un cultivo, digamos, de esa subjetividad, ¿no? Usted que ha estudiado tanto y que se ha interesado, digamos, por particularmente literatura y educación, me dirá si es verdad o no, pero se trata justamente de eso, ¿no? Como de cultivarse a uno mismo para uno lograr interpretar el mundo de una forma diferente y como con muchas más herramientas que las que tenía, digamos, al inicio, que yo creo que es lo que pasa con Caparrós o con los grandes escritores. Digamos que García Márquez también lo hablábamos en su clase, cuando usted pues mencionaba, digamos, de Cien años de soledad y la relación pues con la Biblia y como con toda esa intertextualidad que hay alrededor de ciertos textos, pues lo único que nos dejan ver pues es el acervo cultural inmenso de los autores, ¿no? Y no solo el autor, sino uno hablando, uno aquí en la conversación se da cuenta del nivel del acervo cultural de una persona y de otra y de qué forma logra eso permear todo lo que dice y cómo ve el mundo y cómo lo piensa. Claro que sí. En ese aspecto es muy importante, por ejemplo, los profesores, cuando hemos enseñado lenguaje, propiciar siempre el asunto de la lectura, pero no una lectura que sea obligatoria, porque voy a decirlo, es una frase de Daniel Pennac, hay dos verbos que no admiten un imperativo, amar y leer. Yo no le digo a alguien, ame, lea, son asuntos muy problemáticos porque esa obligatoriedad lo que hace es que genera una desconexión. Entonces, en mi caso particular como maestra siempre he llevado a mis estudiantes a que descubran poco a poco ese amor. Un libro cambia la vida. Un libro puede llegar en el momento en que lo necesitamos y nos ayuda realmente, no en el sentido de la autoayuda, no en ese sentido, sino en la capacidad de interpretar, de poder mirar que todos los asuntos, el amor, la envidia, los celos, todo lo que nos hace tan humanos están ahí y que no solo los vivimos aquí, sino que es extensivo a lo que es la cultura universal. Y yo diría que la mejor forma es proponer que haya un acercamiento real a eso, al disfrutar. Yo me quedo con Roland Barthes, con el goce por la lectura, el placer que nos debe dar el texto, un placer que genera éxtasis, pero que no puede ser nunca mediado por una obligación, sino descubrir poco a poco. Yo recuerdo como una anécdota muy importante que con mis estudiantes, cuando estaba en grado noveno, leía con ellos los cuentos de García Márquez, precisamente esos cuentos peregrinos. Cuando García Márquez fallece, entonces empieza todo el mundo a mostrar lo que ocurre hoy, ¿cierto? Entonces todos somos García Márquez, casi como un hashtag. Y la foto, ¿no? Y la foto, y estaba, entonces, sí. Yo estuve en esta escena donde estuvo él y... Entonces todos somos él. Sí, sí. Pero realmente mis estudiantes comprendían
y sentían la pérdida de una manera diferente porque ya habían tenido un acercamiento real y eso les propició llegar a otros libros más complejos, porque también soy convencida de que uno no empieza lo que mencionamos al inicio, por la novela que caracteriza al autor. Por ejemplo, decirle a alguien, un joven me decía la semana anterior, un chico de séptimo, profe, es que voy a leer, ya leí Los Hermanos Karamazov y ahora me voy a leer Crimen y Castigo. Entonces yo le decía, ¿y qué más has leído de Dostoyevsky? Me decía, nada más. Yo le decía, no, porque no haces un alto, vas primero a Noches Blancas, pues una novela, la primera tal vez que se comercializa, y lees Noches Blancas, que es muy, muy llamativa porque además nos narra desde una primera persona en voz femenina, y a mí eso me parece muy interesante, sobre todo porque uno conoce en la literatura de Dostoyevsky esa capacidad para comprender la mente, ir allá en esas tensiones que tiene la psique cuando se plantea el bien y el mal. Y en este caso entonces le decía, lee Noches Blancas o lee El Jugador, que son novelas no menores porque sean menos importantes que las dos que mencioné, sino que son menores es porque la extensión es diferente, pero la complejidad sigue estando, entonces vas relacionándote con eso. Y en esa posibilidad yo siempre en clase leía, hacía lectura gratuita, entonces llegaba con me gustan las minificciones, las amo, entonces leía y no había nada que hacer, solo disponerse a escuchar. Y poco a poco los llevaba y tuve experiencias de chicos que me dijeron después, profe, ya leí, por ejemplo, Zaratustra de Nietzsche, así hablo, y yo decía, pero ¿en qué momento llegaron a filosofía? No, profe, es que poco a poco me fui marcando y ya en décimo y undécimo pues hacían lo propio. Pero es eso, generar el gusto, porque además existe otra posibilidad. Hay personas que le dicen a uno, ¿a usted no le gusta? No, porque todos tenemos una forma de relacionarnos con la lectura, entonces esos juzgamientos tampoco están bien. Hay libros, hay autores. Eso puede dañar el proceso de una persona completamente. Proceso, sí. Una persona que está leyendo y que le gusta un autor y, pero usted lee eso, no. Sí, no. Y la gente se desmotiva. Exacto, sí. Una cosa es que habla muy mal de un lector que haga eso. Sí, claro, porque uno tiene que saber hacer la recomendación. Obviamente puedes irte por esta línea. Yo soy honesta, yo creo que Juan sabe que hay lecturas que yo no me atrevería a recomendar. Por ejemplo, a mí los libros de autoayuda me parece que no son en el campo de la interpretación y la intersubjetividad, pero ayudan a algunas personas y por tanto uno no podría desestimar que están haciendo el proceso de lectura, que obviamente uno sí sugiere otras formas de literatura, pero no por eso uno tiene que desconocer, porque es que acercarse a leer es un ejercicio complejo. Sí, completamente. Demanda tiempo, demanda concentración y pues hay que saber motivar. O sea, voy a decirles lo siguiente, yo creo que la lectura para mí ha sido como salir de la caverna. O sea, cuando yo leo la alegoría de la caverna, en la alegoría pues obviamente es el hombre que sale, ¿cierto? Y entonces en filosofía se explica muy bien el mundo inteligible y el mundo sensible, pero yo siempre lo he visto es como la capacidad que tenemos con la lectura de no dejar pasar lo que nos dicen, sino de descubrir realmente por nosotros lo que ocurre. Es como ese escepticismo que tiene que estar, pero que es en la lectura, en la literatura, en el arte, donde pueden confluir precisamente esas situaciones para tener las posibilidades de lo que mencionabas, un acervo cultural, discutir, porque es que yo sí voy a decirlo, estamos en un momento de la historia donde hay mucha información, pero el intelecto casi que se va reduciendo, se simplifica y no podemos seguirnos pensando desde esa posibilidad, por el contrario, generando otros espacios y pues los libros son los que nos dan esas libertades. No, eso se expresa en muchas cosas, en muchos contextos, nada más con todo el giro político que ha tenido el mundo y las dinámicas y los eventos recientes, digamos, en la política, la violencia, que también ha sido, pues sí, es intrínseca a la humanidad, pero en particular como lo que se ha generado últimamente, sí habla mucho de ese poco raciocinio que hay en gran parte de la sociedad, ¿no? Y la misma metáfora de las herramientas pues, que uno tiene para afrontar e interpretar el mundo. Ya vamos cerrando. Ya hablando sobre autoayuda, hay un libro en específico que la autora una vez nos dio like en el podcast, así que ojalá nos escuche, porque la quiero entrevistar. Y digamos que no es un libro así de canon, no, pues no me parece. No sé en un futuro qué lugar llegue a tener, pero a mí por lo menos me parece pues, muy importante lo que usted mencionaba de uno encontrarse en los libros y de
de esa autoayuda, porque no es un libro de autoayuda, no va a recomendar, aquí nunca vas a recomendar libros de autoayuda, pero para mí ese libro sí de alguna forma fue como eso que yo he escuchado que dicen de la autoayuda, de no, este libro me dio otra forma de ver el mundo y me sacó de un hueco. Y es un libro de Margarita Posada que se llama Las muertes chiquitas, que ya lo he mencionado también. Yo soy muy recurrente en muchas cosas. Entonces, hablando en el podcast, yo creo que la gente que si nos ha escuchado va como Isa, que yo menciono la anécdota, por ejemplo, de lo de Caparrós y se ríe. Yo sé que los que nos han escuchado ya me han escuchado hablar sobre eso algunas veces. Pero entonces en este libro de Margarita Posada, ella lo que hace es narrar desde su propia experiencia, ¿no? En primera persona, su experiencia con la depresión, ¿no? Y con una depresión clínica, que yo afortunadamente no sufro de depresión a ese nivel clínica, o depresión en general. Sí, me he sentido, o esa depresión que uno dice estoy deprimido, pero nada, digamos, clínico. De pronto sí un poquito de ansiedad, pero son otros estados, digamos, químicos del cerebro que uno si no lo padece o no lo ha vivido, no lo podría entender. Pero digamos, ella sí narra toda su depresión, cómo lo vive, qué hace, qué pasa, qué comienza a entender a través de ese proceso. Y a mí me parece que uno a través del recorrido pues, del libro, como que va sintiendo la misma liberación que ella siente, no de superarlo, porque pues es una enfermedad que no se supera y no se deja de ser, sino de cómo vivir con, ¿no? Como la afronta cada día. Exactamente. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, de esa forma, uno sí puede como encontrar esa experiencia que yo he escuchado, porque nunca leí autoayuda, desafortunadamente, que muchas personas se encuentran como en esos libros. Pero es verdad, uno no debe como menospreciar a uno o a otro. Yo le mencionaba otra vez para cerrar, a la profe que yo leí en cierto momento toda la obra de Mario Mendoza y me parecía maravilloso, me parecía una cosa absurda, a mí me pareció cuando estaba pues, más pequeño que era un autor impresionante. Claro, después comencé a crecer y a leer otras cosas y pues me cambió un poco la perspectiva, pero jamás le diría a alguien, no, pero no leas eso. ¿Por qué? Porque pues a mí me permitió aprender algo en cierto momento de mi vida que después me permitió tener otras lecturas que me han llevado a lo que soy. Ya ustedes harán la opinión de si eso es bueno o malo. Sí, sí. Además que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de no juzgarlo, sino sentir la obra de una manera diferente. Entonces, Exacto. por tanto, no puede haber una categorización entre lo que es y no es. Simplemente Exacto. es el sentir. Sí, o sea, si a tu amiga le gusta leer Paulo Coelho, déjala. No te sientas superior por no leer a Paulo Coelho. Sí, en definitiva. En definitiva, es simplemente propiciar el espacio para acercarnos, vuelvo y reitero, a la condición humana, a entendernos y convivir, porque se vuelve muy complejo hoy, ¿cierto? Aprender desde las diferencias y tal vez aquí, en las formas de expresión de grandes escritores, está la fórmula para poder comprendernos un poco mejor. Sí, pues, profe, muchas gracias por aceptar la invitación. Y además ahora ya hablamos y la idea es que sea algo recurrente. Vamos a cuadrar los detalles, pero quiero embalarla en vivo. Quiero que quede registro, grabación. No, mentiras. Sí, aceptó la invitación Sí. a ser parte de, lo cual a mí me alegra muchísimo. Y bueno, ¿no? ¿Algo para cerrar? ¿Algún comentario? Pues primero agradecerles el tiempo, la invitación y me gusta muchísimo la idea de hacer parte. Creo que es también la posibilidad de ese diálogo que nos va a permitir proponer otras posibilidades, sobre todo para quienes nos escuchan, y no agradecerles de verdad por tenerme en cuenta y por esta conversación que ha sido tan maravillosa, muy maravillosa y quedé muy contenta. Gracias. Pues yo también, todavía un poquito nervioso con que nos estén viendo. Yo siento que ahí está toda la gente, los 40 seguidores tenemos, Isa. Los 40 seguidores de Spotify, aunque en Instagram somos más. Mentiras, 43 escuchas. 43, bueno, ahí vamos. Como siempre, pues tenemos un blog ahí pues en el link, en el hipervínculo del Instagram. Tenemos también pues el TikTok, por si están en TikTok, también síganos en TikTok. La idea es subir más cosas, estamos en el proceso y bueno, también damos una encuesta en Spotify siempre para que nos escuchen. Y ahora que estamos en YouTube, pues por favor suscríbanse, si pueden también activen la campanita como dicen todos los youtubers, soy nuevo en esto, activen las notificaciones y todo eso que nos genera más interacción y pues nos muestra que sí les gusta lo que estamos haciendo, que esperamos que sea así. Y nada, muchas gracias. No, a ustedes y esperamos que nos sigan.
Sí, 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 que nos sigan. Y como siempre terminamos, atrévanse a pensar qué sería del mundo sin delirio.